¿Qué es la relación jurídica? Relación jurídica es el vínculo que une a dos o más personas físicas o morales respecto a determinados bienes o intereses, estable y orgánicamente regulada por el derecho, como cauce para la realización de una función social merecedora de tutela jurídica. El principal rasgo de las relaciones jurídicas es que tienen lugar entre sujetos, nunca entre sujetos y objetos, como sí ocurre con las relaciones de hecho. De modo poco claro, para De Castro, la situación jurídica en que se encuentran las personas organizadas unitariamente dentro del orden jurídico total por un especial principio jurídico. Con más sencillez y sin reiterar el adjetivo definido, el diccionario de derecho usual enfoca como todo vínculo de derecho entre dos o más personas, o entre una de ellas al menos, y una cosa corporal o incorporal, con trascendencia en el ordenamiento vigente. Es el elemento más importante desde el punto de vista del derecho subjetivo, así como la norma jurídica lo es desde el punto de vista objetivo. Por consiguiente, se entiende que la relación humana o de vida es aquella que al ser reconocida e integrada en el supuesto de hecho de una o varias normas produce consecuencias jurídicas. Mouchet y Sorarkin Beku consideran que la relación jurídica es aquella que se establece entre personas, sujetos jurídicos, a la cual una norma asigna determinadas consecuencias. Por consiguiente, las relaciones sociales que se presenten producen consecuencias jurídicas en las cuales pueden identificarse los sujetos que intervienen en la relación. Las distintas relaciones sociales de las que pueden ser partícipes los individuos están contempladas jurídicamente, es decir, que existe una regulación para las mismas. De dichas relaciones se derivan unos derechos y deberes que vinculan a las partes concernientes y cuya materialización se manifiesta en posiciones de poder, sujeto activo, y de deber, sujeto pasivo, respectivamente. Ejemplo, el acreedor en una relación jurídica, un propietario o quien sufre un daño en sus derechos, sujeto pasivo, es aquel que en la relación jurídica se encuentra obligado a dar, hacer o no hacer algo. Ejemplo, el deudor que está obligado a pagar o quien dañó a otro está obligado a resarcir el daño. ¿Cómo se da la relación jurídica? Es el vínculo jurídico entre dos o más sujetos, en virtud del cual cosa que el derecho en sentido subjetivo, es decir, la realidad de las consecuencias jurídicas, son derechos y deberes. Para los sujetos activo y pasivo, consecuencias que surgen una vez realizado el supuesto normativo, el objeto de la relación jurídica consiste en una determinada conducta que debe cumplir el sujeto obligado por la norma jurídica, es el sujeto pasivo, en favor del titular de un derecho que tiene por ello el derecho de exigir esta conducta es el sujeto activo, que es la causa de la relación jurídica. En el derecho de obligaciones, la causa constituye la finalidad directa e inmediata que se persigue con la celebración de un contrato. En el derecho de las obligaciones, la causa de obligación del deudor es el fin inmediato y directo que lo induce a comprometerse. Las partes que se ven involucradas en una relación jurídica se encuentran generalmente vinculadas, desde que de una posición activa o de poder y una posición pasiva o de deber, ya que la ley consagra la existencia de deberes y derechos siempre dentro de un marco regulatorio común a la sociedad entera. Dichas obligaciones pueden ser recíprocas, también por ejemplo como en el caso de una compraventa. Por esta razón, la relación jurídica son fruto de fuentes obligacionales, esto es, contratos o acuerdos semejantes ante la ley que son capaces de impulsar una condición de obligatoriedad, pero siempre bajo efecto de la ley determinados términos acordados o preestablecidos en o por la ley, aunque también pueden verse como el correlato jurídico de las relaciones sociales, es decir, la reglamentación jurídica que les controla y les confiere existencia legal. Características de la relación jurídica. Una relación jurídica, por lo tanto, cuenta con sujetos. Son las personas jurídicas o naturales que se vinculan. Cuenta con contenidos, son los derechos y las obligaciones repartidas entre estas personas. Y un objeto es un fragmento de la realidad social que es determinada por la relación en cuestión. Respecto a los sujetos, hay personas a las que se les asignan derechos y otras que asumen obligaciones respecto al cumplimiento de dichos derechos. Por regla general, hay que saber que a las relaciones jurídicas se les conoce también
como derechos subjetivos, y estos podemos establecer que se dividen en dos grandes grupos. En derechos civiles, que son los que pertenecen al titular de los mismos, en base a que es habitante. En este grupo se encuentran a su vez los derechos de la personalidad, los derechos de familia, que son patria potestad, derechos conyugales y a los derechos patrimoniales. Estos últimos se hallan divididos en tres grandes conjuntos: derechos personales y derechos reales y derechos intelectuales. Derechos políticos, que son los que se tienen a la persona en cuestión por formar parte de una comunidad política y por su condición de ciudadano. Por otro lado, las relaciones jurídicas pueden ser de dos tipos, públicas o privadas, dependiendo de su fin, del mismo modo en que pueden distinguirse comúnmente el derecho privado y el derecho público. Derechos patrimoniales son una clasificación dentro de los derechos subjetivos. Son susceptibles de tener un valor económico y se contraponen a los derechos extrapatrimoniales, derechos personalísimos o derechos de la personalidad y derechos de familia. Los derechos patrimoniales se subdividen en derechos reales, derechos personales y derechos intelectuales. Los derechos patrimoniales reflejan sobre el patrimonio y son aptos para satisfacer necesidades valorables en dinero. Integran los derechos patrimoniales, los derechos reales y los derechos personales. Para los romanos, el patrimonio estaba constituido por todos los bienes, créditos, derechos y acciones de que fuera titular una persona, es decir, únicamente por activos de contenido económico. Los modernos, basados en la concepción de Aubry y Rau, lo consideraron un atributo de la personalidad, consistente en todos los bienes y créditos de los que era titular una persona, y las cargas que la gravaran. No puede existir persona sin patrimonio, ni patrimonio sin persona de su tutela. Derechos personales. Derechos personales o créditos son los que solamente pueden reclamarse de ciertas personas, que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas. Dado que las obligaciones se establecen entre personas, un sujeto activo y un sujeto pasivo, se les llama derechos personales. Sin embargo, si se toma en cuenta el sujeto activo como un acreedor que tiene la posibilidad de ejercer una acción judicial contra el deudor fundada en su crédito, se le pasa a llamar derechos crediticios. Alternativamente, si se considera el sujeto pasivo que debe cumplir una prestación a la que está obligado, le daremos el nombre de obligaciones. Derechos reales. Un derecho real es el poder jurídico que permite a su titular tener poder y obtener ventajas económicas de una cosa frente a todos, es decir, el resto de personas no debe hacer uso ni disfrute de esa cosa. Los derechos reales tratan, por lo tanto, las relaciones jurídicas que se crean entre las personas y los bienes. Estos derechos se encuentran regulados principalmente en el Código Civil. Derechos intelectuales. Los derechos intelectuales se refieren a las creaciones de la mente, tales como obras literarias, artísticas, invenciones científicas e industriales, así como los símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio. La propiedad intelectual otorga al autor, creador e inventor el derecho de ser reconocido como titular de su creación o invento y por consiguiente ser beneficiario del mismo. La relación jurídico-tributaria en Guatemala tiene su fundamento en el principio de legalidad, siendo necesariamente el vínculo jurídico, que se inerva entre el físico como un sujeto activo de la relación y el sujeto pasivo definido por la ley, de la cual se pueden derivar obligaciones materiales y formales. El Código Tributario Guatemalteco, contenido en el decreto número 6-91 del Congreso y sus reformas, trae inmersa la relación jurídico-tributaria dentro de la definición de obligación tributaria, al establecer en el artículo 14 lo siguiente: la obligación tributaria constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Tiene por objeto la prestación de un tributo. Surge al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la ley y conserva su carácter personal a menos que su cumplimiento se asegure mediante la garantía real.
sobre determinados bienes o como privilegios especiales. La obligación tributaria pertenece al derecho público y es exigible coactivamente. Como complemento del artículo anterior, el Código Tributario en su artículo 15 establece la preeminencia de la obligación legal sobre la contractual, indicando, entre otros aspectos, que todo convenio referente a materia tributaria que sea celebrado entre particulares no es oponible al físico ni tiene eficiencia para alterar la calidad del sujeto pasivo, salvo en los casos que la ley expresamente los autorice o les reconozca efectos y sin perjuicio de validez que pudiera tener entre las partes. Agrega dicho artículo que los tributos, cual sea su naturaleza, los recargos, los intereses y las multas en materia tributaria gozan del derecho general de privilegio sobre todos los bienes del deudor y tienen, aun en caso de quiebra o liquidación, prelación para el pago sobre los demás créditos. Sin embargo, existe una excepción a dicha regla, que se refiere a los créditos hipotecarios y prendarios inscritos en el Registro General de la Propiedad, que hayan sido inscritos con anterioridad a la fecha que se hayan notificado al contribuyente la acción del sujeto activo de la obligación tributaria, así como los que se refieren los numerales primero y segundo del artículo 392 del Código Procesal Civil y Mercantil. En el mismo orden de ideas, el Código Tributario guatemalteco en los artículos 16, 33 y 34 regula la ocurrencia de hechos y actos generadores con condiciones resolutoria y suspensiva, al establecer que la existencia de las obligaciones tributarias no debe ser afectada por las circunstancias relativas a la validez jurídica de los hechos o actos realizados constitutivos del hecho generador o la naturaleza del objetivo perseguido por las partes a celebrar estos, ni por los efectos que a ellos se les reconozca en otras normas legales, siempre que se reproduzcan efectivamente los resultados propios del presupuesto. La relación jurídica tributaria tiene como objetivo principal el pago del impuesto por parte del sujeto pasivo, con la finalidad que el Estado pueda cumplir sus compromisos contenidos en nuestra Carta Magna. Como se puede apreciar, la relación jurídico-tributaria básicamente está compuesta por dos partes, a saber, hecho generador, que deben nacer de la vida jurídica a través de la realización del hecho material, y nacimiento de la obligación tributaria principal de contenido pecuniario, que tiene su fundamento legal en los artículos 31 y 32 del Código Tributario del Guatemalteco, de conformidad con el artículo 18 del Código Tributario guatemalteco en referencia al subjetivo pasivo de la relación jurídico-tributaria, cuando por mandato de ley es obligado al cumplimiento de las presentaciones tributarias en calidad de contribuyente y por mandato de ley se obliga a un tercero ajeno o responsable a efectuar el pago de tributo, por lo que aquí estamos frente a la figura del Instituto Tributario. Es el vínculo que une a dos o más personas físicas o morales respecto a determinados bienes o intereses, estable y orgánica regulada por el derecho, como sauce para la relación de una función social merecedora o tutelera jurídica. Por regla general, hay que saber que las relaciones jurídicas se les conoce también como derechos subjetivos y estos podemos establecer que se dividen en dos grandes grupos. Derechos civiles, que son los que pertenecen al titular de los mismos en base que es habitante. En este grupo se encuentran a su vez los derechos de la personalidad, los derechos de la familia, patria potestad, derechos conyugales y los derechos patrimoniales. Estos últimos se hallan divididos en tres grandes conjuntos: derechos personales, derechos reales y derechos intelectuales. Derechos políticos, que son los que tiene la persona en cuestión por formar parte de una comunidad política y por su condición de ciudadano.
Partiendo de lo anterior, hay diversas clases de relaciones jurídicas. Las relaciones familiares son aquellas que surgen como garantía de la institución familiar. La ley establece, por ejemplo, que los padres tienen la obligación de garantizar el sustento de sus hijos hasta que estos sean mayores de edad. Las relaciones sucesorias hereditarias, por su parte, contemplan los derechos y las obligaciones que tienen los individuos que son sucesores de alguien fallecido, como el derecho a heredar sus bienes. Las relaciones jurídicas reales, vinculadas al derecho de un sujeto de actuar como le resulta adecuado respecto a los bienes de su propiedad, y las relaciones obligatorias, la obligación de respetar los derechos de otra persona, son otros tipos de relaciones jurídicas. Además de todo lo expuesto, no podemos pasar por alto otros datos de interés relativos a la relación jurídica, entre los que destacan los siguientes. Existen tres teorías sobre la misma. Una, la llamada teoría de los dos sujetos, que dice que siempre se da entre dos sujetos. La ecléctica, que dice que se puede dar tanto entre personas como entre personas y cosas. La teoría del derecho sobre el objeto, que considera que la relación jurídica es la que vincula a una persona con un objeto. En toda relación de ese tipo existen diversos elementos que entran en juego: subjetivos, personales, objetivos, causales, formales e incluso coactivos. Concepto de la relación jurídica. Es el vínculo jurídico entre dos o más sujetos, en virtud del cual uno de ellos tiene la facultad de exigir algo que el otro debe cumplir. La relación jurídica, según se expresa en la definición, se establece siempre entre los sujetos del derecho, activo y pasivo, y no entre el sujeto y la cosa, como sostiene erróneamente la doctrina tradicional entre los sujetos y las cosas existentes relaciones de hecho, pero no vínculos jurídicos. Con lo dicho se comprende que, en virtud de una relación jurídica, una persona tiene la facultad de exigir algo, derecho subjetivo, que otra debe cumplir, deber jurídico a cargo del sujeto pasivo de la relación. Según una opinión muy corriente, la relación jurídica no es otra cosa que el derecho en sentido subjetivo, es decir, la realidad de las consecuencias jurídicas, derechos y deberes, para los sujetos activo y pasivo, consecuencias que surgen una vez realizados el supuesto normativo. Según Legaz y Lacambra, el concepto de relación jurídica es uno de aquellos conceptos jurídicos puros que son dados con la idea misma del derecho, así como la existencia de relaciones jurídicas concretas en una simple implicancia de la realidad de un orden jurídico dado. No consisten en un simple estar, situación, sino en un estar con respecto a otro, bajo la sujeción de alguien o en la expectativa de la prestación que alguien debe satisfacer. Es lo que denota la terminología relación jurídica, que resulta especialmente apropiada para revelar la esencia de la obligación. Por lo demás, la locución situación jurídica tiene un significado de diferenciación de la mera relación jurídica en materia de efecto de la ley con relación al tiempo. Clasificación de las relaciones jurídicas. Las relaciones jurídicas, así llamadas, cuando se les considera objetivamente, reciben el nombre de derechos subjetivos, cuando se las encara desde el punto de vista del titular o sujeto, o sea, como facultades o poderes suyos. Los derechos subjetivos se dividen en políticos y civiles. Los derechos políticos son los que cuadran al titular en razón de su calidad de ciudadano o miembro de una cierta comunidad política. Los derechos civiles son los que pertenecen al titular en razón de ser simplemente habitante. El derecho de entrar, permanecer y transitar libremente en el país, de usar y disponer de la propiedad, de asociarse con fines útiles, etc. Las relaciones jurídicas
jurídicas reciben tal nombre en virtud de ser las relaciones humanas reguladas por el derecho objetivo y a su vez todo derecho subjetivo implica la existencia de una relación jurídica. Fundamentalmente, una relación jurídica es una conexión entre dos o más personas protegidas por la ley. Está organizado y limitado por el sistema legal y está institucionalizado a través del derecho positivo. Para definirlo podemos hacer referencia al concepto proporcionado por Rivera. Es un vínculo que une una o dos personas respecto de ciertos bienes o derechos, que se encuentra unido, estable y orgánicamente por la ley, como un canal para el desempeño de funciones sociales que deben ser amparadas por la ley. Las relaciones jurídicas se dividen en dos fases, en su fase estática y en su fase dinámica. En su fase estática, las relaciones jurídicas se pueden estudiar desde dos perspectivas diferentes, de forma estática o dinámica. Estudiar la estructura de las relaciones jurídicas y los diferentes elementos que constituyen las relaciones jurídicas son sujeto, objeto, la razón y contenido. En su fase dinámica, estudia la evolución de las relaciones jurídicas en las distintas etapas de su desarrollo. La relación jurídica tiene un principio y un final. Nacen, se pueden modificar y finalmente se extinguen. Estas diferentes etapas en el desarrollo de las relaciones jurídicas se denominan vicitudes. La relación jurídica que viola la norma. La norma regula la relación jurídica y al regularla la relación jurídica puede mejorarse y distinguirse de otras relaciones sociales no jurídicas. Las normas usan normas para legitimar las relaciones sociales. La relación jurídica y sistema legal. Un sistema legal es un conjunto de reglas legales relacionadas con un cierto tipo de relación legal. En ciertos sentidos son sistemas el matrimonio, la piedad filial, la propiedad, los contratos, etc. Esto se debe a que existe un conjunto de normas que regulan estas relaciones de manera orgánica y sistemática. Las distintas relaciones sociales de las que pueden ser partícipes los individuos están contempladas jurídicamente, es decir, que existe una regulación para las mismas. De dichas relaciones se derivan unos derechos y deberes que vinculan a las partes concernientes y cuya materialización se manifiesta en posiciones de poder, sujeto activo y de deber, sujeto pasivo, respectivamente. La estructura de toda relación jurídica comprende a los sujetos, que son individuos que se relacionan ya sean personas naturales o jurídicas, y se determinan dos posiciones. La primera de poder, en la que se otorgan unos derechos al sujeto activo que le legitiman para reclamar una conducta determinada a favor del cumplimiento de sus derechos, ya sea por medio de los derechos subjetivos, que son facultades sobre la exigencia de ciertas conductas o sobre una cosa en beneficio particular. Las potestades autorizan a una persona para que la patria potestad de los padres sobre sus hijos menores de edad actúe en interés de la parte sometida. Derechos potestativos. Por voluntad unilateral, la relación se puede ver alterada, modificada o destruida, o sea, celebrar, anular o modificar un contrato. El representante actúa por cuenta y en nombre de otras personas. Y la segunda de deber, que es la obligación o subordinación para el cumplimiento de los derechos del sujeto activo. Objeto, por parte de la realidad social limitada por la relación concretada en los intereses y bienes, ya especificados en una clasificación anterior. Contenido, conjunto de derechos y deberes que se reparten entre los sujetos activos y pasivos. Y los presupuestos de la relación jurídica. Número 1, la alteridad. Para que exista una relación real tiene que haber al menos dos sujetos. La relación de algo consigo mismo no es real, sino meramente mental o de razón, lo cual no significa que sea relevante. Que alguien tenga derechos y alguien tenga deberes. En ocasiones esto plantea dificultades para calificar ciertos deberes y ciertas relaciones como jurídicas. El caso de los deberes con uno mismo, en particular el tema del suicidio, por ejemplo. El caso de las relaciones donde existe cierta comunidad entre los sujetos, relaciones intrafamiliares y en la titularidad sobre los objetos y los consiguientes derechos y deberes. Y número 2, la igualdad. Tiene que ser posible que los dos sujetos sean mínimamente iguales.
No es necesario que sean absolutamente iguales, basta la igualdad que permita cumplir el deber o deberes que entraña toda relación jurídica. Hay casos donde no resulta plenamente posible que uno de los sujetos cumpla plenamente con su deuda. Por ejemplo, las relaciones entre padres e hijos o entre el individuo y la comunidad social, antiguamente llamada patria y hoy por algunos llamada nación. Elementos internos. Elemento subjetivo. Sujetos que la componen. Está integrado por el sujeto activo, titular de los derechos y los sujetos de derecho. Esto es por personas físicas y entidades a los que el orden jurídico atribuye la condición de sujetos de derecho, quedando excluidos de tal condición los seres irracionales y las entidades inanimadas desprovistas de la personalidad jurídica. El objeto de la relación. Se reconoce en la denominación de objeto de la relación jurídica a la conducta o a las conductas que constituye el contenido de la misma. Conviene a este respecto diferenciar con claridad el objeto en sentido estricto de lo que puede ser el motivo o causa de la relación jurídica y la cosa sobre el que recae. Motivo o causa de la relación jurídica son las razones que impulsan a su instauración. La cosa sobre el que recae la relación jurídica es la realidad que sirve referencia al interés de los sujetos que la instituyen. El vínculo de atribución. Es necesario que exista un vínculo o nexo de atribución entre sujeto activo o sujeto pasivo, de tal manera que al primero le corresponde como la otra vertiente de la relación la obligación del segundo sujeto pasivo y viceversa. Relación jurídica y vínculo jurídico. La diferencia fundamental entre una relación jurídica y un vínculo jurídico en muchos casos radica en la tradición de interpretación jurídica que se prefiera. En algunos casos se establece la relación jurídica como la que ata creador y deudor, lo cual proviene del derecho romano tal y como Justiniano consideraba. Obligación es un vínculo del derecho, por el cual somos constreñidos con la necesidad de pagar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad. En cambio, otros autores prefieren pensar el vínculo jurídico como un elemento independiente de los sujetos, colocado a su mismo nivel. Como se verá, es una distinción más bien de tipo semántica. Relación jurídica tributaria. Se entiende este tipo de relación jurídica como el que existe entre el fisco, actuando como un sujeto activo, y aquellos sujetos pasivos de la sociedad que por leyes están designados como contribuyentes y que le permite primero demandar tributo de ellos, o sea, el pago de los impuestos correspondientes. En ese sentido, es una relación jurídica surgida entre el Estado y los contribuyentes, a partir de las normas que regulan la participación fiscal de los ciudadanos, imponiendo obligaciones positivas y negativas, así como derechos. Like crazy, you placed your arms on my head. We fell into my small bed. You started out to face it. My heart went off like crazy.